¿Y si se pudiera aumentar la rentabilidad de un piso en alquiler hasta en un 50%? Uf, Esa es la gran promesa del alquiler por habitaciones. Un modelo de inversión que, bueno, parece estar en boca de todo el mundo últimamente aquí en España. es una promesa muy atractiva, sin duda. Pero, como siempre, detrás de los grandes titulares hay una letra pequeña e importante. Claro. La pregunta clave no es solo cuánto más se puede ganar, sino si esa rentabilidad extra realmente compensa la mayor gestión, los costes que no se ven a simple vista y, bueno, la rotación constante de inquilinos. Totalmente. Porque no es lo mismo tener un contrato con una familia por 5 años que gestionar 4 o 5 contratos individuales que pueden cambiar cada pocos meses. Exacto. Hola, soy Margot Tomé y esto es Cómo Alquilar, el podcast donde te enseño paso a paso cómo alquilar una vivienda sin complicaciones ni riesgos. Llevo años ayudando a propietarios a alquilar con seguridad, tranquilidad y rentabilidad. Y si tú también quieres hacerlo bien desde el principio, entra ya en comoalquilar.com/curso. Voy a dejarte un enlace en las notas del programa. Accede al audiocurso completo, donde te explico de forma práctica todo lo que necesitas saber, desde cómo elegir al inquilino ideal hasta cómo redactar el contrato perfecto. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hacer precisamente eso, un análisis a fondo de este modelo. Nos basamos en una guía muy detallada que desglosa los números, los riesgos y, esto es clave, una ventaja legal que muchos desconocen. La misión es averiguar para quién es realmente este tipo de inversión y si el oro reluce tanto como parece. Venga, pues vamos a ello. Vamos. A ver, la idea de base es muy intuitiva, ¿no? Sí, es muy directa. En lugar de alquilar un piso entero a un precio, digamos, al por mayor, Claro, el paquete completo. lo troceas y lo alquilas al por menor, o sea, habitación por habitación. Es como si en vez de vender una caja de 12 botellas de vino, las vendieras una a una. El margen por unidad es mayor. Es la analogía perfecta. Y los números brutos lo confirman. El potencial de ingresos puede subir fácilmente un 40 o un 50%. Una barbaridad. Pero, claro, ese aumento viene acompañado de un incremento proporcional en el esfuerzo y en los gastos operativos. Por eso, el análisis establece una regla de oro, un umbral mínimo para que todo este jaleo merezca la pena. Claro, porque si después de todo el trabajo extra vas a ganar solo 100 euros más al mes, el dolor de cabeza de coordinar a 4 personas que no se conocen... ¿No compensa? Para nada. El análisis llega a ponerle un número concreto a ese punto de equilibrio. Sí, y es una métrica muy útil. El modelo solo empieza a ser realmente interesante si la diferencia de ingresos netos mensuales, Netos, importante. es decir, después de todos los gastos, es de al menos 550 o 600 euros, en comparación con alquilar la vivienda completa de forma tradicional. Vale. Si no se llega a esa cifra, el trabajo extra probablemente no esté justificado. Es el filtro para no morir de éxito, por así decirlo. Me parece una regla muy clara. De hecho, el ejemplo que se detalla en las notas lo ilustra perfectamente. Nos sitúa en un piso de 4 habitaciones en una ciudad universitaria de provincia, un escenario muy típico para este modelo. Exacto. En el modelo tradicional, ese piso se alquilaría por unos 700 euros brutos al mes. Si le quitamos unos 25 euros de gastos de mantenimiento o comunidad que asume el propietario, nos quedan unos 675 euros netos. Una operación sencilla y predecible. Muy predecible. Vale, 675 euros en el bolsillo cada mes. Ahora apliquemos la magia del alquiler al por menor. Esas 4 habitaciones se alquilan a 300 euros cada una. De repente, los ingresos brutos pasan de 700 a 1.200 euros. Es un salto enorme. Es un salto enorme, sí. Pero aquí es donde la cosa se complica, porque empiezan a aparecer gastos que antes no existían. Aquí está la clave. El primero y más importante, los suministros. En el alquiler por habitaciones, lo habitual es que el propietario los asuma para evitar conflictos. Claro, para no estar persiguiendo a 4 personas para que paguen la luz. Exacto. En el ejemplo se estiman unos 150 euros al mes de luz, agua, gas e internet. Eso ya reduce el margen. Y luego está el mantenimiento. Que lógicamente se dispara. Más gente entrando y saliendo, más uso de la cocina, de los baños...
El desgaste es mayor. Es el doble, de hecho. El análisis lo cifra en unos 50 euros mensuales de media, que es el doble de lo que se presupuestaría para el alquiler tradicional. Vale. Entonces, hacemos la resta completa, 1.200 euros brutos, menos 150 de suministros, menos 50 de mantenimiento, nos deja una renta neta de 1.000 euros. ¿1.000 euros? Si la comparamos con los 675 del modelo tradicional, el incremento neto es de 325 euros. Espera, he hecho mal el cálculo, ¿no? Que es casi un 48% más. Supera con creces ese umbral de 550 o 600 euros que comentábamos. No, espera. A ver, el incremento es de 325 euros. ¿Sí? ¿325? Si el neto tradicional es 675 y el nuevo es 1.000, la diferencia es 325. No llega a ese umbral de 550. Hay algo en los números que no me cuadra con la regla. Ah, espera, tienes toda la razón. Uf, perdona el lapsus. No, es que me había quedado pensando en la cifra. Sí, que he mezclado los números al hablar. A ver, vamos a rehacerlo bien. La renta tradicional es 675. La de habitaciones, 1.000 netos. La diferencia, 325. Exacto. Efectivamente, este ejemplo concreto no cumpliría la regla de los 550. Es una observación excelente. La guía lo usa para ilustrar el cálculo, pero luego enfatiza que se debe buscar una diferencia mayor. Ah, vale. Para que si cumpliera, o bien el alquiler tradicional debería ser mucho más bajo, o el de las habitaciones más alto. Imaginemos que el alquiler tradicional fuera de solo 400 euros netos. En ese caso, la diferencia con los 1.000 netos sí sería de 600, justificando el modelo. Gracias por la corrección, es un punto crucial. Entendido. La regla de los 550 es el objetivo, y cada caso debe analizarse para ver si lo cumple. Pero más allá del dinero, el análisis destapa una ventaja que creo que es la verdadera joya de la corona de este modelo. Sin duda. Algo que va más allá de la hoja de cálculo. Un aspecto puramente legal. Totalmente. Y es algo que a menudo se pasa por alto. Es la diferencia fundamental entre el marco legal que rige cada tipo de alquiler. El alquiler de una vivienda completa se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos, la famosa LAU. La LAU, ¿sí? Que es una ley muy garantista para el inquilino. Protege mucho sus derechos como residente en su hogar. Un momento, para que lo entienda bien. Me estás diciendo que simplemente por la forma en que alquilas el piso, habitación por habitación en lugar del piso entero, cambias de una ley súper protectora para el inquilino a otra completamente diferente? Precisamente. El alquiler por habitaciones no se considera un arrendamiento de vivienda bajo la LAU, sino que se rige por las normas generales del Código Civil sobre los arrendamientos de cosas. Es un cambio de paradigma, total para el propietario. ¿Y eso en la práctica qué significa? ¿Por qué es tan ventajoso para el inversor no estar bajo el paraguas de la LAU? Se traduce en mayor seguridad jurídica y agilidad. El punto más crítico, y la pesadilla de muchos propietarios, es el desalojo por impago. El gran miedo. Pues bajo el Código Civil el proceso es considerablemente más rápido y sencillo. Y la razón es un detalle técnico, pero de una importancia enorme. En un alquiler por habitaciones, el propietario retiene el derecho y el control sobre las zonas comunes del piso. O sea que la cocina, el salón o los pasillos siguen estando legalmente bajo control del arrendador. Exacto. El inquilino solo tiene derecho exclusivo sobre los metros cuadrados de su propia habitación. Esa es la distinción clave. Y esa distinción impide que el inquilino pueda establecer la propiedad completa como su morada única e inviolable a efectos legales. Al no ser su morada en el sentido estricto que protege la LAU, cualquier gestión judicial en caso de impago o incluso de ocupación se simplifica enormemente. Es una capa de protección muy potente. Entiendo la ventaja legal, pero me pregunto si no es una especie de zona gris. En la práctica, para el inquilino, esa habitación es su casa. No puede generar conflictos inesperados que un juez puede interpretar de otra manera. Es una pregunta pertinente. La jurisprudencia hasta ahora ha sido bastante consistente en este punto, pero siempre es crucial que el contrato esté redactado de forma impecable. Claro, el contrato es la base. Tiene que dejar claro que se alquila una habitación específica y el derecho de uso de las zonas comunes, no la vivienda en su totalidad. Un contrato mal hecho puede tumbar esta ventaja. Vale, la protección legal es un argumento de peso, sobre todo en un mercado con tanta preocupación por la ocupación y los impagos. Desde luego.
Pero esa protección seguro que hace falta, porque me imagino que gestionar a 4 o 5 inquilinos que no se conocen entre sí debe ser de todo menos tranquilo. Ahí entramos en la parte menos glamurosa del modelo, ¿verdad? Exacto. Aquí es donde se demuestra si un inversor está hecho para esto. Este tipo de inversión no es pasiva, ni de lejos. Para nada. Y el principal reto operativo que destaca el análisis es la alta rotación de inquilinos. El documento lo define de una forma muy directa, que la persona que alquila una habitación al poco tiempo se vaya. Y no es solo la molestia de tener que estar publicando anuncios y haciendo entrevistas cada pocos meses. Supongo que tiene un impacto financiero directo. Directo y muy significativo. Es un coste de oportunidad. Cada día que una habitación está vacía es dinero que no ingresas. Claro. Por eso, el análisis recomienda algo fundamental para hacer proyecciones realistas: estimar un mes o incluso un mes y medio de vacancia al año para el conjunto de la vivienda. Hay que meter ese agujero en la hoja de cálculo. Para no llevarse sorpresas desagradables al final del año. Para intentar controlar eso, la guía sugiere establecer contratos con un obligado cumplimiento de unos 6 meses. Es una forma de asegurar un mínimo de estabilidad. Sí, de mitigar un poco el problema. Pero la rotación no es lo único. Hablemos del desgaste del inmueble. Es pura lógica. No es lo mismo el uso que le dan 2 personas a un piso que el que le dan 5. Se duplican o triplican las duchas diarias, el uso de la lavadora, el trasiego en la cocina. Él entra y sale. Por eso se estima ese presupuesto de mantenimiento de 600 euros anuales, el doble que los 300 que se calculan para un alquiler tradicional. Y a veces no es solo reparar cosas, es invertir para prevenir problemas. Entiendo lo del mantenimiento, más gente, más roturas, pero eso de invertir para prevenir suena a algo más, a una inversión proactiva. A eso se refiere el análisis con el término sobredimensionar la vivienda. Si vas a tener a 5 personas compartiendo piso, quizás el termo de agua caliente estándar de 50 litros no es suficiente. No da. Necesitas instalar uno más grande, de 100 o 150 litros, para que sea funcional. O te arriesgas a una rebelión a las 8 de la mañana, cuando el tercero en ducharse se queda con el agua fría. Entiendo, son pequeños detalles que evitan grandes problemas de convivencia. Exactamente. O la mejora definitiva, que es añadir un segundo baño si la distribución del piso lo permite. Eso es clave. Esto no es mantenimiento, es una inversión inicial que aumenta el valor del producto, permite cobrar un poco más y, sobre todo, reduce drásticamente las fricciones. Y hablando de inquilinos, está el tema del perfil. El material que hemos revisado apunta a que, aunque se pueden encontrar profesionales solventes, el perfil general suele ser de gente joven, estudiantes o trabajadores con un poder adquisitivo medio-bajo. Lo que nos lleva a una conclusión operativa muy importante. El proceso de selección y filtrado de candidatos debe ser muchísimo más riguroso que en un alquiler tradicional. Mucho más. Si la capacidad de pago es más ajustada, el riesgo de impago, aunque legalmente sea más fácil de gestionar, sigue estando ahí. Por tanto, hay que invertir mucho más tiempo en verificar la solvencia, las referencias y, algo que se olvida, la posible compatibilidad entre los candidatos. Claro, para asegurar una buena convivencia. No eres solo un casero, eres casi un gestor de comunidad. Prácticamente. De acuerdo. Entonces, si alguien después de escuchar los pros y los contras decide que este modelo encaja con su perfil, ¿cómo sería la inversión perfecta? Supongo que todo empieza por la ubicación, ¿no? Totalmente. La ubicación es el 90% del éxito. Esto no funciona en cualquier sitio. Funciona especialmente bien en ciudades con una alta movilidad. El análisis las dividen en 2 grandes grupos. Por un lado, las capitales de provincia universitarias, Granada, Sevilla, Salamanca, Valencia, donde hay un flujo constante y predecible de estudiantes cada año. Vale. Y por otro, las grandes capitales como Madrid o Barcelona, con una enorme rotación de profesionales jóvenes. Gente que llega para su primer trabajo, para un máster, para proyectos temporales. Entendido. Tenemos la ciudad. Ahora busquemos el piso ideal. ¿Qué características debería tener? El tamaño es el primer filtro. El punto de partida ideal es un piso de al menos 80 o 90 metros cuadrados, para poder sacar varias habitaciones de un tamaño digno. Claro. Y aquí el análisis menciona una estrategia muy común para maximizar la rentabilidad, aunque es un poco radical: convertir el salón en una habitación adicional. Sacrificar la zona común principal. Eso puede afectar mucho la calidad de vida de los inquilinos, ¿no? Sí,
¿Convertir un hogar en una simple suma de dormitorios? Puede ser, y es un debate interesante. La condición que pone el análisis para que esta estrategia sea viable es que se pueda mantener una cocina-comedor o un office que sea funcional. Un mínimo espacio. Un espacio mínimo donde la gente pueda comer y socializar un poco. Si se elimina todo espacio común, el producto se degrada mucho y atrae a un perfil de inquilino de menor calidad, lo que puede generar más problemas. ¿Tiene sentido? ¿Algún otro detalle que haga un piso más atractivo para este modelo? Sí, uno que ya hemos mencionado y que la guía destaca como un factor diferencial clave. El número de baños. Ah, sí. Más atractivo. Reduce muchísimos conflictos y permite subir el precio de cada habitación. Es una de las reformas más rentables. Hablemos de la inversión inicial, porque esto no es solo comprar el piso y poner un anuncio. Hay que prepararlo, y eso cuesta un buen dinero. Desde luego, a diferencia de un alquiler tradicional donde a veces se entrega vacío, aquí hay que amueblarlo y equiparlo por completo. Todo. El análisis estima un coste de entre 800 y 1.200 euros por habitación solo en mobiliario básico. Cama, un buen colchón, escritorio, silla y armario. Si lo multiplicamos por un piso de 4 o 5 habitaciones, la cifra ya es considerable. Rápidamente nos vamos a 4 o 6.000 euros solo para los dormitorios. Correcto. Y a eso hay que sumarle el mobiliario de la cocina, los electrodomésticos, el menaje. Todo. La inversión total para adaptar y amueblar un piso de 4 habitaciones puede oscilar fácilmente entre los 8.000 y los 20.000 euros, Vaya. dependiendo de la calidad y de si hay que hacer alguna pequeña reforma. Es un capital que hay que añadir al coste de adquisición y tenerlo muy en cuenta. Y llegamos al último punto. La gestión del día a día. O se invierte el tiempo propio, que es un recurso muy valioso y limitado, o se delega. Y delegar tiene un coste, y no es bajo. Las empresas especializadas en gestionar este tipo de alquileres, ¿De qué cifras hablamos? que se encargan de todo, cobran entre un 12 y un 20% de los ingresos brutos mensuales. Un 20%. Es una barbaridad. Eso se come una parte enorme del beneficio extra que genera el modelo. Exacto. Y aquí volvemos a la regla de oro del principio. La de los 550 euros. Hay que coger esos 1.000 euros netos de nuestro ejemplo, restarles la comisión de la agencia, que podría ser de hasta 240 euros, y ver si la diferencia con el alquiler tradicional sigue siendo lo suficientemente atractiva. Claro. Esto plantea una pregunta fundamental sobre hasta qué punto la delegación, aunque te libera de trabajo, sigue haciendo que el modelo sea financieramente superior. Entonces, después de este análisis tan completo, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el veredicto final? ¿Vale la pena el alquiler por habitaciones? La conclusión del análisis es muy clara. Sí, pero con muchos matices. No es para todo el mundo. ¿Vale? Es una herramienta muy poderosa para un perfil de inversor muy concreto. Aquel que busca maximizar el cash flow, el dinero que entra en el bolsillo cada mes, El líquido. y que o bien tiene el tiempo y la energía para asumir una gestión muy activa, o bien ha hecho los números y puede permitirse pagar el alto coste de delegarla. Es decir, si alguien busca una inversión 100% pasiva, de esas de comprar y olvidarse, este no es el modelo adecuado. Para nada. Este modelo es lo contrario a pasivo. Es un negocio. Es un negocio inmobiliario en un sentido más puro, casi como gestionar un pequeño hostal o un co-living, en lugar de ser simplemente un arrendador pasivo. Es un equilibrio constante entre una mayor rentabilidad y esa ventaja legal tan potente, a cambio de más trabajo, más costes y una gestión de personas mucho más intensa. Me gusta esa analogía del pequeño hostal. Creo que define muy bien la mentalidad que se necesita. Se aceptan los inconvenientes, como la rotación y el desgaste, a cambio de un rendimiento económico significativamente mayor. Y la tranquilidad que da el marco legal del Código Civil. Exacto. Esa es la ecuación. Si esos términos te encajan, puede ser una estrategia de inversión extraordinariamente rentable. Si no, puede convertirse en una fuente constante de estrés. El análisis se centra mucho, y con razón, en la perspectiva del inversor, los números, la ley, la estrategia. Pero al terminar de revisarlo, me quedo pensando en el impacto que tiene este modelo a un nivel más amplio, más social. Es un buen punto. ¿En qué sentido? En cómo este modelo de vender la vivienda al por menor está cambiando la forma en que mucha gente accede a la vivienda, sobre todo jóvenes, estudiantes o profesionales con movilidad. Claro, gente que no puede o no quiere alquilar un piso entero. Exacto. Y la pregunta que me queda abierta y que va más allá de la hoja de cálculo es, ¿cómo reconfigura esto el concepto social de hogar? ¿Estamos asistiendo a su transformación?
¿De una unidad familiar tradicional a un conjunto de espacios privados con servicios compartidos? Casi como un modelo de suscripción a un espacio para vivir. Justo. Es una reflexión para otro día, pero creo que es el trasfondo de todo lo que hemos hablado. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro. Gracias por escuchar Cómo alquilar. Si este episodio te ha sido útil, imagina lo que puedes conseguir con el curso completo en formato audio, disponible en comoalquilar.com/curso. Dejo el enlace en las notas del programa. Aprende a alquilar con confianza, sin depender de nadie y evitando errores que pueden salir caros. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, alquilar bien también se aprende. Yo te enseño cómo.